Muy buenos días con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Manejo Integral del Adulto Mayor Hospitalizado, dirigida por nuestra ponente, la doctora Melisa Vega Villafana, médico asistente del Servicio de Geriatría del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Muy bien, vamos a dar inicio. Bienvenida, estimada doctora Vega. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por la presentación. Efectivamente, soy la doctora Melissa Vega, soy médico geriatra, asistente en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, y el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que es el manejo integral del adulto mayor hospitalizado. En nuestra agenda el día de hoy, primero vamos a hacer una breve introducción, luego vamos a hablar de la valoración geriátrica integral, los niveles asistenciales geriátricos, qué factores son determinantes al ingreso hospitalario del adulto mayor, qué condiciones debemos de evaluar todos los días, los síndromes geriátricos también en la hospitalización, eh, la necesidad de cuidados paliativos en estos pacientes y programación y planificación del alta y unas breves conclusiones. Primero, quiero empezar con una breve reflexión. Si nosotros ponemos al frente a tres pacientes adultos mayores de 70 años, vamos a ver que los tres no tienen la misma capacidad funcional en general. Vamos a ver que un paciente de 70 años pues hace ejercicio todas las mañanas, que puede ser muy activo, incluso puede todavía trabajar. Podemos tener otro paciente que ya no, que ya está un poquito más limitado en su entorno, que puede hacer algunas actividades fuera de casa, pero la mayor parte del tiempo en la casa, que requiere cierta vigilancia para evitar alguna caída, etcétera. Podemos tener por el tercer lugar a un paciente frágil que ya tiene mucha dificultad para poder asistirse autónomamente o que necesita un apoyo permanente. Entonces, por eso es que la hospitalización en el paciente adulto mayor, adulto mayor tiene que ser personalizada, tenemos que hacerlo según las necesidades de cada uno. No podemos tratar a todos de la misma forma que tratamos a los pacientes jóvenes, ni esperar la misma recuperación. Tenemos acá este gráfico que nos dice cómo es en la primera línea, la que está arriba, cómo es la hospitalización en el adulto joven. El adulto joven, bueno, se enferma unos días, por lo general, digamos que ingresa por una neumonía, aunque no es muy frecuente en los jóvenes, pero bueno, tiene sus 5 o 3 días de antibiótico de repente y los demás completa por vía oral en la casa y listo, se va de alta. No cambió nada. El paciente pudo haber estado encamado 3, 5 días, luego igual se va a levantar, va a volver a sus actividades y no pasó nada. En cambio, en el adulto mayor, ¿qué pasa? Ingresó, digamos, por neumonía, se pudo haber hecho una lesión por presión, una escara, pudo haberse, cuando le íbamos a dar de alta, de pronto hace fiebre, tiene una infección urinaria, se queda unos días más, la escara pasa a cuarto grado, necesita que lo vea cirugía plástica, entonces no es un gráfico lineal, no es un gráfico que se resuelva tampoco tan rápido, entonces pasamos al alta y luego del alta el paciente no sale igual como ingresó. Era un paciente que de repente sí se movilizaba poco, pero ya ahora sale, no se moviliza, ahora sale con una escara, ahora sale con dificultades para poder hacer sus actividades de vida diaria. Entonces, no es igual la hospitalización en el adulto mayor. ¿Qué factores de riesgo comunes hay cuando el paciente ingresa? El riesgo de caídas, porque el paciente está acostumbrado a que en su casa se levanta y va al baño, entonces va a querer bajar de una cama que es alta, se puede caer, o también puede pasar que simplemente para evitar ese riesgo de caídas, no señor, señora, usted no baja, le ponen barreras altas y el paciente deja de caminar, pierde la capacidad de hacerlo, baja la masa muscular, empieza a usar pañal, empieza a acostumbrarse al pañal, hay incontinencia, pasa que el paciente también, bueno, recibe más medicamentos de los usuales, pueden haber efectos adversos, la estancia prolongada genera más riesgo de deterioro funcional, más riesgo de lesiones por presión, riesgo de delirium, de una confusión aguda en el paciente, nos baja también la capacidad cognitiva. Entonces, para esto tenemos ciertas estrategias que nos pueden ayudar a que no sea tan mala esa hospitalización.
Entonces, en la atención geriátrica, la atención especializada ya en el adulto mayor, queremos siempre tener en cuenta los cambios fisiológicos que va a tener nuestro adulto mayor. También cuando ingresa el paciente, qué estilos de vida tenía, qué hábitos tenía y cómo estaba previamente a esa hospitalización, a lo que nosotros le llamamos el estado basal. Ese paciente podía, digamos, bañarse solo, podía comer solo, se trasladaba, caminaba solo, podía subir, bajar escaleras o no. El paciente comía solo, era continente o no, o ya era un paciente de repente frágil, dependiente, ¿cómo estaba antes de ingresar? A ello le sumamos qué comorbilidades tenía, síndromes geriátricos, qué medicamentos tomaba. Según eso ya podemos adelantarnos a qué eventos adversos podrían pasar. Si era un paciente que ya caminaba poco, pues puede deteriorarse mucho más esa movilidad. Podemos tener riesgo de caídas también en la hospitalización. Va a salir de repente con mucha menor funcionalidad con respecto a las actividades de vida diaria. De repente al salir del alta o previo al alta, la familia se da cuenta que ya no lo puede cuidar y lo va a enviar a una casa de reposo, podría tener más riesgo de hospitalización y reingresos y eso aumentar la mortalidad de este paciente. Entonces, necesitamos nosotros identificar cuál es el paciente que tiene más riesgo antes de ingresar o, bueno, durante el ingreso del paciente para poder nosotros abocar nuestros esfuerzos a que este paciente no se complique, a que pueda pasar la hospitalización el tiempo necesario que sea para la patología que tenga, pero a la par tratar de todo ese tiempo nutrirlo bien, que tenga atención por rehabilitación para que no se desacondicione mucho, que pueda estar el familiar también presente para aprender los nuevos cuidados y que podamos tener un continuum en la atención de este paciente adulto mayor, porque cuando sale a veces se pierde el sistema de salud. Y ahí viene también los niveles de asistencia geriátrica, ¿no? Que ahora los vamos a conversar. Que nos ayuda bastante cuando un paciente llega al hospital o bueno, ya pasa a piso, ya pasamos de la situación de urgencia, especialmente si es un adulto mayor frágil, hacer una valoración geriátrica integral, porque vemos estas cinco esferas, la esfera clínica, la esfera nutricional, la esfera funcional del paciente, la esfera cognitivo-afectiva y la esfera social. Y esto nos ayuda a tener una visión integral del paciente, no solo el paciente, digamos, que entra por un ACV, sino tenemos, aparte de eso, tenemos otras condiciones geriátricas. Por ejemplo, el paciente que entró por ACV también tiene ahora dismovilidad. El paciente que entró por ACV tiene un riesgo de malnutrición porque tiene disfagia, tiene riesgo de hacer lesiones por presión, tiene riesgo de caídas, riesgo de incontinencia, ya debe tener de repente algún deterioro cognitivo, se va a acentuar una demencia vascular. Entonces, tenemos que ir viendo todo eso, el apoyo en casa, quién va a ser su cuidador, cómo vamos a hacer esa transición de la hospitalización al alta. Entonces, en todo esto vamos centrándonos en la valoración geriátrica integral. ¿A qué nos ayuda el tener mapeado así a un paciente? Disminuye la mortalidad porque tenemos todas las condiciones que tenemos que tener en cuenta, manejamos mejor las comorbilidades, los síndromes geriátricos, le damos un tratamiento más adecuado y adaptado a sus necesidades y así mantenemos la calidad de vida y funcionalidad del paciente. Dentro de los niveles asistenciales geriátricos, que es algo que en Perú lo tenemos básicamente Fuerzas Armadas y poco a poco en cada hospital se está implementando un poco más. En los niveles asistenciales de geriatría deberíamos tener una unidad de agudos que sea como una hospitalización más adaptada al adulto mayor, podría ser como una hospitalización en medicina interna, pero ya teniendo un manejo multidisciplinario, interdisciplinario. Hay unidades de mediana estancia, de recuperación funcional, donde los pacientes se quedan un poco más para acentuar la rehabilitación del paciente. La atención domiciliaria, que ya la estamos teniendo aquí, ADOGE, que es atención domiciliaria geriátrica, todavía con algunas limitaciones de distritos, que es para justamente el paciente que sale de alta y que no está apto como para reintegrarse a una consulta externa que requiere o que simplemente ya está en una enfermedad muy avanzada y que requiere atención en el domicilio, pues ese es el mejor nivel asistencial para él. Hay pacientes que luego la atención domiciliaria, pues sí pueden venir ambulatoriamente al hospital, por eso no es que permanentemente necesiten estar en ese nivel, pero sí nos ayuda con muchos en la recuperación, en la transición a volver al hospital para su consulta externa o hospital de día, que es para básicamente rehabilitación. Entonces así el paciente no se pierde dentro del sistema, siempre está en el sistema de salud y siempre está con cuidados continuados.
Entonces, por ejemplo, una unidad geriátrica de agudos idealmente tiene un médico geriatra de cabecera, una enfermera especializada, un trabajador social, tiene fisioterapeutas, también parte de nutrición, se hace una evaluación geriátrica a los pacientes, hay reuniones interdisciplinarias semanales, instrumentos de valoración continuos y protocolos geriátricos y la planificación precoz del alta. Entonces, todo esto nos ayuda a que el paciente pueda estar siempre bien monitorizado y previniendo todos los efectos adversos que podrían pasar durante y posterior a la hospitalización. Para esto, ¿qué debemos tener en cuenta al ingreso de un adulto mayor? Lo primero es el estado basal, cómo era funcionalmente, nutricionalmente, de forma cognitiva también. Obviamente la parte de la anamnesis y de la historia clínica lo tenemos claro, los antecedentes médicos, quirúrgicos, hospitalizaciones previas, o sea, es un paciente que de repente este año ya es su cuarta hospitalización, pues ya nos marca un patrón, ¿no? Hay que ver cuál es el factor que está interviniendo allí. La medicación habitual que el paciente toma, si ha tenido caídas en el último año, en los últimos 6 meses, porque eso también nos da un indicador y nos prende alertas para tener en cuenta. ¿Quién es el cuidador principal del paciente? O sea, no necesariamente hablo de que si han contratado algún personal que lo cuide, sino dentro, digamos, de la familia, ¿quién se hace cargo del paciente de forma principal? Para que esa persona sea la que nos refiera a nosotros y la que sea nuestro aliado en todo este proceso de hospitalización y transición al alta. El examen físico riguroso, no solamente, recuerda que eres un paciente joven, no solamente hay ausculto pulmones, corazón, veo ya su Glasgow y listo, no, tenemos que verlo desde la punta del cabello hasta la punta del pie. El paciente tiene escaras, no tiene escaras, tiene puntos de presión o no, tiene hematomas, digamos, por caídas, hasta si tiene hongo en la uñita del pie, todo tenemos que verificarlo. Tenemos que ver también si el paciente tiene alguna situación de terminalidad. Y acá no solamente hablo de cáncer, porque ya sabemos que hay enfermedades que no son oncológicas y que también tienen estadios terminales, una ICC avanzada, un EPOC, enfermedad de Parkinson, también tenemos otro tipo de condiciones importantes como la cirrosis, enfermedad renal crónica. Hay que ver si este paciente estaba llevando cuidados paliativos o no y si podemos empezarlos en esta hospitalización. ¿Qué tenemos que evaluar a diario? Las funciones vitales. ¿Y por qué les digo? Porque a veces copiamos, seguimos una gráfica, ¿no? O nos regimos de lo que puedan haber anotado otros colegas, pero es importante que nosotros mismos verifiquemos esas tomas y si es posible hasta varias veces al día verificar porque puede ser ondulante y puede descompensarse un adulto mayor en cualquier momento. Y tomemos incluso como función vital también, como otro signo vital, el dolor. El paciente adulto mayor hospitalizado muchas veces cursa con dolor y es infradiagnosticada, entonces tenemos que tener en cuenta también. Diuresis y deposiciones. Y sé que generalmente nos fijamos en la diuresis. El paciente orina, no orina, hay oliguria, anuria, pero hay que fijarnos en las deposiciones. Un paciente tiene que estar haciendo sus deposiciones regularmente. A veces pueden dejar pasar muchos días y ni siquiera está con fibra en la dieta o no le estamos poniendo algo para que haga deposiciones, ayudarlo en ese sentido. Y luego de una semana, pues enema, lo más fácil. Entonces, lo ideal no es llegar hasta eso. Y cómo estamos previniendo también ese estreñimiento. El sueño del paciente. Eso generalmente lo tiene en cuenta el personal de enfermería. Ya saben si durmió o no durmió el paciente, si se agitó en la noche o no. Uno llega al día siguiente y si no preguntó, a veces no hay ese reporte, ¿no? Entonces, necesitamos verlo, porque a partir de problemas en el sueño, el paciente puede empezar a desarrollar delirium, puede empezar a confundirse, a tener una inversión del ritmo sueño-vigilia. El dolor, que era algo que ya les comentaba, la ingesta oral. Nosotros ponemos ahí dieta blanda, y luego el paciente come o no come. Hay que chequear eso, porque puede haber un paciente que ya va 3 días y la verdad que no está comiendo y hasta que de repente por ahí la técnica que comenta, doctora, por si acaso este paciente como que no come, deja la comida, porque a veces el personal simplemente recoge la bandeja, la charola y se va y no reporta exactamente. Necesitaba de repente apoyo del familiar, el familiar no vino, se le dio pase o no se le dio pase, hay que estar al tanto de eso. Presencia de lesiones por presión. Todos los días el paciente adulto mayor en el pase de la visita no les toma ni 5 minutos, entre dos, tres personas, girarlo y revisar. Es fundamental, porque luego cuando ya después de unos días lo bañan y el personal de enfermería reporta, ya está segundo o tercer grado.
Entonces, todos los días debe ser algo riguroso. Durante el pase de visita, volteamos al paciente y chequeamos cómo vamos. Y si ya la tiene, igual, chequear cómo va el avance, tener evidencia fotográfica para ver si está empeorando o mejorando. Presencia de delirium también. Vemos al paciente que está dormido, tranquilito. Ah, ya, bueno, está cansado. No, hay que chequear por qué. Y los efectos adversos que podrían haber de ciertos medicamentos. Siempre que pase algo, que se descompense, qué medicamentos está tomando, alguno de estos le genera algún efecto adverso, estar al tanto de eso. Recuerden que por la polifarmacia que tienen los adultos mayores, muchas veces atribuimos otras cosas, pero son simplemente interacciones o efectos adversos. Entonces, ¿qué son los síndromes geriátricos? Son condiciones prevalentes en el adulto mayor. Principalmente hablamos de fragilidad y sarcopenia, que son parte de los grandes síndromes geriátricos. La fragilidad es ese estado de vulnerabilidad del paciente donde pierde sus reservas fisiológicas que ya no puede adaptarse a estos eventos agudos, como lo es una hospitalización, y por ende tiene mayor probabilidad de efectos adversos, de pérdida de funcionalidad, discapacidad y dependencia. Y la sarcopenia es esa pérdida de fuerza y masa muscular con alteración de la función del músculo. Es ese paciente que uno lo ve delgado y que ya no tiene músculo, parece que solo fuera en la pierna o como un rollito del abdomen. Entonces, esos son los pacientes que a los que más tenemos que prestar atención porque son los que más se van a complicar. Y en los demás tenemos que prevenir que no lleguen a este tipo de estados. Hay múltiples síndromes geriátricos, pero en la hospitalización principalmente podemos ver, aparte de fragilidad y sarcopenia, delirium, dismovilidad, las caídas, polifarmacia, dolor, lesiones por presión, malnutrición, constipación, trastornos del sueño, desacondicionamiento funcional. ¿Qué es el delirium? El delirium, también conocido como síndrome confusional agudo, es esa alteración aguda del estado mental, del estado de conciencia, que puede variar a lo largo del día. Entonces, es ese paciente que a veces nosotros lo vemos cuando ingresa y decimos, no, de repente ya tenía demencia, pero cuando hablas con la familia, te dicen, no, mi paciente era lúcido, estaba al tanto de todo, hablaba coherente y de pronto de un momento a otro se ha puesto así. Entonces, eso es algo que tenemos que identificar de entrada. ¿Cuáles son los factores que nos podrían dar un delirium? Principalmente una infección, deshidratación también, si hay alteración de los electrolitos, ciertos fármacos también nos pueden dar delirium, si hay una deprivación también de drogas o de uso, por ejemplo, de benzodiazepinas, que las cortamos de golpe, si hay alguna alteración sensorial también que no esté corregida, problemas de neurológicos también agudos, como un ACV, por ejemplo, hasta la impactación fecal o retención urinaria también nos puede dar delirium y también como problemas cardiopulmonares. ¿Cuál es el tratamiento del delirium? Básicamente que tratemos la causa aguda, lo que está generando el delirium. O sea, si es una infección, que tratemos la infección. Si es deshidratación, que repongamos electrolitos. Si es algún problema de medicamentos, pues suspender la medicación que está generándolo. Por mientras sí se pueden utilizar antipsicóticos para tratarlo y que básicamente no haya agresividad, que no se lesione el paciente ni al personal de salud. Tenemos tres tipos: el tipo hiperactivo, que es el paciente que está gritando, agitado, inquieto; el tipo hipoactivo, que es el paciente que está somnoliento, soporoso; y el tipo mixto, que es ese paciente que de día está así, somnoliento, soporoso, o a veces de día sí te habla normal, pero un poco aletargado, ¿no? Pero de noche empieza a apenas las 6, 5, 6 de la tarde, ya empieza a gritar, a desconocer, a agitarse. Entonces, ¿cómo diagnosticamos delirium? Para eso tenemos la escala CAM. En esta escala tenemos que cumplir el criterio 1 y 2 de forma obligatoria, que sea este cambio mental de inicio agudo, un curso fluctuante también, que haya dificultad para prestar atención y también como alternativas también la 3 o la 4, que haya un pensamiento incoherente o una alteración en el nivel de conciencia. Mm, Generalmente los adultos mayores de 65 años son los que más riesgo tienen de hacer delirium, los frágiles, los que tienen deterioro visual auditivo cuando ingresan al hospital, porque obviamente sienten que han cambiado de entorno, pero no ven, escuchan a las justas, nadie les explica nada, entonces eso hace que se puedan confundir. Si ya hay algún signo de depresión o si ha tenido o tiene demencia, también tiene más riesgo de hacer delirium. Si ha habido antes estos episodios de delirium, igual enfermedades crónicas también, polifarmacia, problemas nutricionales. Aparte,
al salir de una cirugía también es frecuente que el paciente presente delirium por distintas formas dentro de la fisiopatología, no solo los anestésicos, sino también todo el desacondicionamiento que genera esa cirugía. Y hay que tenerlo en cuenta y poder evaluar al ingreso el riesgo de delirium o los pacientes que ya están en delirium para poder intervenir de forma multicomponente. Entonces, si ya detectamos algún cambio agudo en el estado mental, tenemos que empezar a estudiar por qué. Pedirán exámenes de laboratorio para ver si ha habido algún problema agudo que nos esté descompensando. También si requiere exámenes de imágenes, igual para poder descartar si es por un ictus o si es por algún otro tipo de patología, hacer el tratamiento etiológico, am, porque, como les decía, los antipsicóticos son como algo simplemente para que el paciente no se lastime, no nos lastime a nosotros como personal de salud, pero el tratamiento del delirium es ir y abocarnos al tratamiento de la causa. Y a la par también nos ayudan estrategias de reorientación al paciente, que si usaba gafas, que le traigan las gafas, si usaba audífonos igual, si que venga un familiar y lo ayude a estar como un poco más orientado, que le converse, música tranquila, un ambiente tranquilo, sin mucha bulla, también nos ayuda a que el paciente poco a poco se puede reorientando. También fármacos que podemos utilizar, aloperidol es el más conocido, pero principalmente podemos ya irnos en los pacientes que hacen, digamos, en las noches por mucho tiempo y no se resuelve la causa de base, que ya están presentando mucho delirium, lo ideal es que podamos usar ya un tratamiento como risperidona o quetiapina, ya ir titulándolo en el paciente. La parte nutricional es importante y lamentablemente el 60 al 65% de los adultos mayores hospitalizados van a presentar un peor estado nutricional. La misma condición de estar hospitalizado les quita el apetito. La presentación de los alimentos también, muchas veces el alimento no está a temperatura adecuada, llega frío, o el paciente como no puede alimentarse por sí mismo, tiene que esperar a que pueda venir un personal a hacerlo y muchas veces no hay un personal adecuado o el paciente tiene disfagia, entonces come lento y como obviamente el personal está sobrecargado, pues no tiene tiempo de estar una hora ahí insistiéndole al paciente o ayudándole a comer y a veces la misma familia no puede venir o el paciente simplemente no le gusta la comida y quiere algo más de casa, ¿no? Si tenemos un paciente que viene, por ejemplo, de la selva y está acostumbrado a comer frutas de allá o como preparan la comida allá y viene una comida como más de costa, pues no le va a agradar, ¿no? Y también muchos estudios nos dicen que a pesar de darle el aporte, por ejemplo, 1 gramo por kilo por día, que es lo usual que se brinda al paciente en proteínas, el paciente come mucho menos. Entonces no llegamos a los requerimientos del paciente. Muchas veces consume menos de 1000 kilocalorías también porque no terminan el plato. Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos? Porque ya se ha visto que debemos de modificar de todas maneras la dieta hospitalaria. Tiene que ser un menú fortificado. Yo tengo que adelantarme y pensar, de todas maneras tengo que dar una dieta hipercalórica, obviamente con sus restricciones, si estamos hablando de un paciente con una cirrosis no compensada, con una ARC, etcétera, ¿no? Pero si no tiene ese tipo de condiciones, tenemos que darle una dieta hipercalórica porque el paciente no lo va a terminar. Una dieta fortificada con de repente más kilocalorías, adaptándonos al tipo de paciente que tenemos, para que el paciente pueda tener una ingesta adecuada, especialmente en los posthospitalarios, en los postquirúrgicos, perdón. Y ellos sí, incluso deberían de tener también ciertos nutrientes, sean fórmulas, sean proteínas aparte, suplementos para poder ayudarles en su recuperación. Y eso ya se ha visto que mejora mucho el tema, o mejor dicho, disminuye la mortalidad, efectos adversos, infecciones, etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Disminuir las restricciones dietéticas que ponemos también al paciente, especialmente en los adultos mayores frágiles. Optimizar esa ingesta. Pueden ser pocos volumen, pero hipercalóricos, hiperproteicos. Optimizar la textura para que el paciente pueda consumirlo según si tiene disfagia, si tiene poca dentadura. Permitir que el paciente pueda tener la prótesis para que pueda comer mejor. Cuidar la cavidad oral. Tenemos pacientes que de repente no les podemos llevar a todos a que se laven los dientes para ayudarles a que puedan tener ese aseo bucal. También, si es que necesita que le traigan comida de casa, darle las indicaciones a la familia y que puedan traer comida de casa adaptada. Permitir, lo ideal sería que no solo sean sus 3 comidas al día, sino que
que podamos darle también algunas colaciones extra. ¿Y qué pasa en el hospital? El paciente tiene un ayuno muy prolongado, es como si estuviera haciendo ayuno intermitente, porque obviamente se entiende que el personal deja la cena como a las 6 de la tarde, porque creo que, bueno, diversos factores. Pero imagínense, terminó de comer el paciente a las 6 de la tarde, exagerando 7 de la noche, y de ahí no le traen su comida hasta las 8 de la mañana. Son más de 12 horas de ayuno. Entonces el paciente se consume. Si no le estamos dando una adecuada nutrición, pues se nos va para abajo. Siguiendo para esto, las lesiones por presión. Entonces tenemos diversos factores por los cuales el paciente puede hacer lesiones por presión, principalmente la desmovilidad, que no cambiemos de posición al paciente que no se puede movilizar, ¿no? Y dentro de esto no solo es por la presión, sino también hay otro tipo de lesiones, bueno, que al final se genera como una úlcera, pero pueden haber lesiones por fricción. El hecho de nosotros jalar al paciente hacia arriba, el paciente, la piel roza con la sábana y puede generar allí una fricción. Entonces la lesión que tiene es casi como una lesión por calor, como una quemadura, ¿no? Que se puede hacer incluso una ampolla o se puede hacer una lesión superficial de la piel, ¿no? También tenemos lesiones por humedad. O sea, la piel, si se queda mucho tiempo el paciente con el pañal húmedo o, bueno, o mojado, o sea, por deposición o por la orina, también eso genera que la piel se vaya macerando y genera que se empiecen a abrir ese tipo de lesiones, incluso como una escaldadura, pero luego se empieza a abrir también como una úlcera. Em, Diversos tipos de formas de generar este tipo de lesiones. Entonces, tenemos que estar con el paciente que ya es dismóvil, de todas maneras debería tener un colchón neumático, al que le llamamos como colchón antiescaras. Deberíamos también estarlo cambiando, que el paciente tenga como un gráfico allí para que estemos al tanto de a qué hora lo hemos cambiado, a qué hora le toca la siguiente posición. Y aquí y en muchos otros de los síndromes geriátricos o bueno, para las condiciones que puede tener el paciente, tenemos que apoyarnos en la familia. En la parte nutricional tenemos que apoyarnos en la familia, definitivamente, para que pueda comer el paciente. En la parte de delirium también, como les decía, para que el familiar lo reoriente al paciente y tenga esa ayuda. En la parte de lesiones por presión también, porque si yo sé que tengo poco personal y que no me puedo dar el abasto para poder estarlo cambiando de posición o de estar al tanto de esto, pues debería tener el familiar allí que me ayude a mí a cambiarlo de posición o el familiar solo, muy bien capacitado, cambiar de posición a su paciente. Entonces, es importante que integremos al familiar en todo este proceso de hospitalización del adulto mayor, que no lo dejemos afuera y que le digamos solo vas a pasar a la hora de comer o solo vas a pasar de 2 a 4. Entonces, tenemos que hacer ese cambio. Ahora, conocemos los tipos de lesiones por presión. El primer grado es este, donde tenemos un eritema en la piel que no desaparece. Entonces, aquí ya tenemos que actuar. Necesitamos ponerle, de todas maneras, uno, el cambio de posición. Dos, si queremos proteger un poquito más, podremos usar óxido de zinc para que la piel se fortifique. Y la hidratación de la piel es importante. Hay que explicarle al familiar dentro de las cosas que ellos traen, pues que traigan una crema hidratante y que ellos en cuanto vengan lo puedan aplicar. O incluso el personal técnico debería aplicarlo también después del baño. Y a eso también iba con el apoyo del familiar. El familiar debería estar tan involucrado que ya debería salir, cuando el paciente salga de alta, ya debería saber cómo pasarle la alimentación por sonda, si le va a poner insulina, cómo le va a poner la insulina, si lo va a bañar, cómo se va a bañar el paciente, cómo lo va a cambiar de posición, cómo lo va a movilizar, aunque eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. El estadio 2 ya es donde se pierde la integridad de la piel, pero es superficial. El estadio 3 ya tenemos una alteración en el tejido celular subcutáneo y el 4 ya tenemos una destrucción de los músculos, de los tejidos de soporte, de sostén y también puede verse ya cavernas, túneles, fístulas y ya el compromiso del hueso. El estreñimiento. Y bueno, aquí tenemos de todas maneras que ver el hábito intestinal del paciente, porque hay pacientes que para ellos es normal realizar reposiciones interdiario o cada 2 días de repente, y hay otros que no, que de repente ellos hacen deposiciones después de cada comida, es su hábito, y no les genera como que
una incomodidad, pero y estamos viendo que es un Bristol 4, por ejemplo, que es lo más adecuado. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hablar sobre estreñimiento. También, según la escala de Bristol, cómo esté evacuando el paciente para poder catalogar si es estreñimiento o no. Y siempre tener en cuenta que hay que verificar que todos los días el paciente haga deposiciones. Si no está dentro de su hábito intestinal, digamos, hacer más después de un día, igual hay que tenerlo en cuenta. Y si el paciente 2, 3 días que no hace deposiciones, tengo que darle un tratamiento. Podemos usar lactulosa, podemos usar bisacodilo, podemos usar polietilenglicol, agregados de fibra también en la dieta, para eso se le coloca fibra en las recomendaciones nutricionales o también suplementos de fibra. No lleguemos a la impactación fecal, no lleguemos a estarle colocando enemas al paciente porque es muy incómodo para ellos y podemos malograr también el esfínter anal de tanto estar colocando enemas. Trastornos del sueño. Vigilar siempre cómo va el ritmo sueño-vigilia del paciente. Recordemos que si no duerme bien hay mayor riesgo de delirio, mayor desacondicionamiento. Tratemos de evitar el uso de benzodiazepinas para insomnio. Podemos usar algo, aparte de la higiene del sueño, podemos usar melatonina, tratar de ayudarnos y evitar también ciertos medicamentos, o bueno, identificarlos, si es que alguno de los que les estoy poniendo en la lista al costado podría estarle generando insomnio al paciente. Procainamida, quinidina, atenolol, metoprolol, propanolol, prednisona, clonidina, hidroclorotiazida, algunos jarabes para la tos también que pueden generar insomnio, fluoxetina, paroxetina, sertralina, teofilina, levotiroxina. Bueno, si no están dosis muy altas, si estamos subiendo recientemente la dosis, podría generar también insomnio. Entonces hay que estar al tanto de esto, preguntar, consultar, que haya un manejo realmente de un equipo de salud. No es que la enfermera va por su lado, pasando las indicaciones, el médico por su lado, pasando visita, bien nutrición una vez al día y pasa de largo. No, tenemos que conversar, somos un equipo de salud. Entonces tenemos que reportarnos. Si es necesario llamar digamos, a la jefa de enfermera para que también pase visita con nosotros, pues es necesario, porque necesitamos que nos dé el reporte también a nosotros. Deberíamos de sumarnos más como un equipo. El deterioro funcional asociado a la hospitalización, pues es bastante frecuente ya por las mismas condiciones que trae el adulto mayor de casa, los síndromes geriátricos, la dependencia que ya puede tener, depresión, escasa movilidad, incluso si también tiene una caída en el estado cognitivo. Entonces, y según la severidad de la enfermedad aguda también, ¿qué podemos hacer? Detectar tempranamente si el paciente ya tenía un problema con la movilidad. Durante la hospitalización, pues tenemos que hacer movilización precoz, tratar de que el paciente, si es un paciente que no necesita estar encamado totalmente, pues podemos ayudarlo a bajar y quedarse en la silla, porque no necesita estar en la cama si es un paciente que sí se movilizaba. Necesitamos también prevenir que pueda malnutrirse o deshidratarse, porque si no, va a perder esa fuerza, va a empezar a hacer sarcopenia, fragilidad. Necesitamos a ese paciente cuidarlo, revisar los fármacos todos los días, ayudarnos si es necesario de un familiar para que este paciente pueda caminar hacia el baño de una forma segura y que pueda mantener dentro de lo que se pueda sus actividades dentro del hospital. Y si es un paciente que recientemente ha perdido la movilidad por alguna condición aguda, digamos, un ACV, pues llamar tempranamente a rehabilitación para que pueda ayudarnos con este desacondicionamiento. Y planificar el alta, ver cómo va a ser el paciente su rehabilitación posalta y hacerle un seguimiento. El dolor. El dolor, como les decía, muchas veces es infradiagnosticado, pero es presente en el paciente, no solo por los dispositivos que pueda tener colocados, sino por la también dismovilidad, por la enfermedad de fondo, porque puede ser un dolor articular que ya lo traía de casa y que ahora se ha acentuado. Entonces, o sea, muchas veces como el paciente no te refiere un EVA, no te puede decir mi dolor del 1 al 10 es 4, 5, 7, no te lo puede decir, tenemos que apoyarnos en otras escalas. Y una de estas escalas es el PEINAT. Es una escala para los pacientes que no te pueden referir, sea porque se encuentran, digamos, soporosos o con una alteración del estado de conciencia o ya tenían demencia. Entonces, se va a puntuar también del 0 al 10 y la correlación de los puntajes es parecida al EVA. Entonces podemos ver si el paciente está respirando de una forma laboriosa, que tiene periodos de hiperventilación, le da un punto con respecto a la respiración, y si tiene una respiración como de Cheyne-Stokes, es mucho más laboriosa, más ruidosa, más hiperventila más, nos da 2 puntos. Hasta ahí vamos sumando.
La vocalización negativa, si el paciente está haciendo gemidos, lamentos esporádicos, un punto. Si ya el paciente tiene una llamada agitada o repetitiva o ya se queja mucho más o está llorando, ya son 2 puntos. La expresión facial, si está triste, asustado o con el ceño fruncido, 1 punto. Si ella muecas de disgusto, desaprobación constantes, mueve la cabeza como que desaprobando, también son 2 puntos. El lenguaje corporal, si está tenso, si mueve constantemente las manos, es 1 punto. Si está rígido, hay puños cerrados, está como agarrotado o agresividad física, ya son 2 puntos. Si se distrae o tranquiliza por la voz y se nota en sus gestos, 1 punto. Pero si no es posible aliviarlo, distraerlo, tranquilizarlo, son 2 puntos. Entonces vamos sumando esto. Del 1 al 3 es un dolor leve, del 4 al 6 un dolor moderado, del 7 al 10 ya un dolor severo. Evitemos en los adultos mayores el uso de AINES. Es preferible que nos apoyemos entre paracetamol y de repente algún opioide débil en dosis bajas para calmar el dolor que usar AINES por el riesgo, toda la gastrolesividad que tiene. Hay que evitar, evaluar y tratar oportunamente el dolor. Esto nos ayuda no solo a mejorar la calidad de vida del paciente, sino a prevenir también que haya delirium, que haya mayor desacondicionamiento, porque un paciente que le duele no se mueve, un paciente que le duele no va a comer, un paciente que le duele va a estar deprimido y empezamos con toda la cadena de consecuencias que nos trae esto. Y evaluar siempre en el paciente si tiene necesidad de cuidados paliativos o no. ¿Y cómo evalúo esto? Pues le presento esta escala que se llama NECPAL. Empezamos con una pregunta sorpresa. ¿Se sorprendería si este paciente muriese a lo largo del año siguiente? Si sí me sorprendo, porque no espero definitivamente que mi paciente se muera, pues bueno, es un ECPAL negativo. Pero si no me sorprendería que el paciente que tengo al frente se muriera dentro de este año, me voy a ver las siguientes acápites, ¿no? Considero yo que este paciente requiere o tiene necesidades paliativas, requiere medidas paliativas. Ha habido un deterioro funcional sostenido, severo, progresivo, irreversible, o pérdida del más del 30% del índice de Bartel, que es de funcionalidad en 6 meses. Hay un deterioro nutricional ponderal sostenido o pérdida del más del 10% de peso en 6 meses. Tiene mayor o igual a 2 enfermedades crónicas concomitantes aparte de la enfermedad principal. Tiene mayor o igual a 2 ingresos urgentes en el último año o tiene alguna enfermedad avanzada. Con eso ya podemos saber si es un paciente con NECPAL positivo y si es positivo necesita cuidados paliativos. Ahora, recuerden que los cuidados paliativos no es que sean sinónimo a solo le quedan 6 meses de vida o pocas semanas, sino desde el diagnóstico de una enfermedad que pueda generar una merma en las capacidades del paciente, que pueda ser oncológica o no oncológica y que sea una enfermedad progresiva e incluso incurable, ya requiere el paciente desde el inicio del diagnóstico los cuidados paliativos. Entonces, hablemos ahora de la programación del alta. La programación del alta no es, le digo al familiar, ah, ya, va a estar tu paciente 7 días con antibiótico y el 7.º día va a salir de alta. Ya vayan planificándose. No es eso. Es que yo eduque continuamente al familiar en todo el proceso que va a implicar tanto la hospitalización como el alta y los posteriores cuidados que requiere el paciente. O sea, que yo lo capacite, no solo el día que se va de alta, le voy a decir a la enfermera, le va a decir el señor, mire, señor, así le va a pasar la comida, mire, así le va a poner su insulina, mire, así va a curar su escara, todo en un mismo día, nadie lo aprende. Entonces, esto requiere un trabajo continuo. Yo le estoy poniendo una sonda a mi paciente y ya me voy planificando en que este paciente va a salir con sonda a la casa. Yo tengo que todos los días, de ser posible, llamar al cuidador y enseñarle a que lo coloque. Ahora, si yo tuviera el familiar presente, así con las mayores partes del día en la cama, hasta el paciente podría pasar el familiar, disculpe, podría pasar la alimentación al paciente y evito sobrecargarme de tantos procesos. Tenemos que adaptar al familiar al cuidado de su paciente. Y eso no solo nos ayuda a nosotros, sino a ellos a darle una mejor calidad de vida y una mejor transición de la hospitalización al alta. Entonces yo le enseño cómo le va a cambiar la bolsa de la colostomía, lo voy haciendo en varios días, porque al último día no lo va a aprender el paciente. Le enseño a curar la escara, que esté presente cuando la enfermera le va a curar al paciente, o si el personal médico lo va a hacer, que esté presente, que sepa qué necesita, que se involucre.
que sepa cómo lo va a alimentar, que vea qué comida se le está dando en el hospital para que él sepa qué le va a preparar en la casa, con qué textura, cómo le están dando, cómo le están pasando por la sonda o cómo vacío la sonda Foley también. Todo eso tiene que saber el familiar y cómo lo voy a movilizar. Si es un paciente que está postrado, ¿cómo lo va a cambiar de posición? ¿Cómo le va a colocar las almohadas? ¿Y cada cuánto tiempo lo va a cambiar de posición? ¿Cómo hacerlo de forma segura? ¿Cómo bañarlo? Y el familiar debería estar presente en esos momentos para saber al alta. Y con eso nos ahorraríamos un montón también porque muchas veces el familiar, por el mismo hecho de no saber cómo movilizarlo, se termina haciendo escaras del paciente y lo trae de vuelta a la emergencia y es otro reingreso. El familiar no sabe cómo pasarle la alimentación por sonda, el paciente se aspira y vuelve, es otro reingreso. Entonces, hay todas estas cosas que parecen simples, ¿no? Pero al final nos ayuda tanto. Yo creo que se debería de retirar esa restricción que se tiene para que el familiar acompañe al paciente adulto mayor. Es diferente que en el joven. Necesitamos que el familiar esté presente. Otra cosa, adaptar el entorno del paciente a donde va a ir al alta, su domicilio. Yo tengo que haberle explicado al familiar, señor, su paciente va a necesitar al alta, lo más probable, una cama clínica, o va a necesitar, dígame, ¿a qué habitación va a ir? Él necesita ir a un primer piso, no puede subir escaleras, no va a poder trasladarse. Explicarle qué cambios tiene que hacer en su domicilio, cómo debe de adaptarse para esta salida al alta del paciente y que tenga listo ese ambiente cuando yo le voy a dar de alta. Por eso también le voy planificando y adelantando más o menos fechas aproximadas. Definir quién va a cuidar al paciente, especialmente si era un paciente que antes era funcional o no dependía de nadie y de pronto va a terminar con mucha dependencia. ¿Quién va a cuidar al paciente? ¿Van a ser ustedes? ¿Quién va a ser el principal cuidador para capacitarlo? ¿O van a traer un personal técnico? ¿O van a contratarlo? ¿Lo van a llevar a una casa de reposo? Todo eso tiene que estar definido antes del alta. ¿Cuál es el nivel asistencial adecuado para el seguimiento? Es un paciente que de repente puede ir a visita domiciliaria porque vive cerca del hospital, cumple los criterios, pues bueno, nos va a ayudar ahí. Y si no tiene, está en otro distrito muy lejano, pues tiene que ir una posta, a un hospital de su jurisdicción para que puedan hacerle un seguimiento. Si yo sé que es un paciente que va a terminar encamado, ¿por qué le doy una cita para consultorio externo? El paciente no va a venir o cómo me adapto con la familia, o solo le voy a dar el medicamento. O sea, hay que pensar en todo eso. Y si requiere controles por otras especialidades y es un paciente encamado, riesgo-beneficio, ¿realmente requiere ese control o ya me voy solamente a medidas de calidad de vida? Entonces hay que pensar en todo eso, ponernos en el sitio de la familia. La mayoría de familiares no son personal de salud. Entonces tenemos que hacer una educación continua. Nadie el último día va a aprender a colocarle o a cuidarlo a su familiar. Entonces, como conclusiones, la atención sanitaria para el adulto mayor tiene que basarse siempre en la mejor evidencia científica, tiene que ser individualizada, adaptarse a las circunstancias individuales de cada adulto mayor y siempre respetar sus voluntades y derechos. Y el cuidado tiene que ser integrado, coordinado y continuado. La atención del adulto mayor no solamente se debe basar en la edad que tiene, sino en los criterios de fragilidad y discapacidad, y no solamente en qué enfermedad tiene y las comorbilidades. Tenemos que verlo como un todo. Se debe priorizar de todas maneras el mantener la funcionalidad, la calidad de vida, otros indicadores también como la tasa de hospitalización, de institucionalización y los cuidados. Más que ver la tasa de mortalidad, tenemos que ver las tasas de reingresos, las tasas de institucionalización de los pacientes. Y se recomienda de todas maneras la creación de servicios de geriatría completos en todos los hospitales porque es el mejor sistema de atención sanitaria para el adulto mayor y el que ha demostrado eficacia y eficiencia. Muchas gracias por la invitación y por haber escuchado la ponencia. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Vega, por tal extraordinaria ponencia. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, en caso las tengan, las pueden realizar en el apartado de chat de Zoom. Nos gustaría que nos brinde alguna otra recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy. Bueno, la recomendación principal, que creo que la he repetido muchas veces, es que involucremos más al familiar durante la hospitalización, que no le pongamos barreras para poder ingresar a cuidar de su paciente. Tenemos que acompañarlo y también apoyarnos en él para el mejor desenlace de su familiar.
Muchísimas gracias, doctora. Tenemos consultas respecto al tema. Nos preguntan. Doctorcita, vamos a continuar con la serie de preguntas. Nos preguntan lo siguiente. ¿Es importante que el familiar esté presente en el momento de reportar en el cambio de turno? Bueno, en el reporte de cambio de turno no es necesario. Obviamente van a haber sus momentos en los que el familiar tendría que salir de la sala de hospitalización, ¿no? En el reporte de cambio de turno son cosas técnicas e internas, no es necesario, pero sí en los momentos en los que, incluso en el pase de visita de repente tampoco, pero sí en los momentos que ya pasó la visita y que van a pasarle la nutrición. En el momento en el que se le va a curar la lesión, por ejemplo, que tenga, en el momento de alimentarlo, en el momento que se le va a bañar en la tarde, digamos que ya no hay tantos procedimientos y que el paciente va a estar en su cama, es necesario que esté el familiar para reorientarlo, para conversar con él, para que no se desoriente. En todas esas partes de cuidados debería estar presente el familiar. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos otra consulta. Nos preguntan, ¿cuándo referir al paciente al geriatra? Bueno, idealmente un adulto mayor a partir de los 60 años debería de pasar al menos una vez al año con el geriatra por consultorio externo, porque allí podemos nosotros saber en qué estado se encuentra, hacer una valoración geriátrica integral y poder indicarle qué sería lo mejor para su salud en cada una de las esferas. Y si en caso nosotros notáramos a través de esta valoración geriátrica integral que el paciente es frágil, o que tiene muchas condiciones de salud que son importantes y que lo podrían llevar a fragilidad, pues ya le daríamos una continuidad dentro del servicio, ¿no? Ya le daría un manejo más especializado. Pero de todas maneras, a partir de los 60 años deberían de pasar al menos una vez. Muchísimas gracias, doctora. La siguiente consulta es, ¿cuál sería el flujo de atención del paciente geriátrico que viene por primera vez al hospital? Bueno, depende si es un paciente ambulatorio u hospitalizado. Si es ambulatorio, pues el paciente adulto mayor debe de pasar, digamos que viene para oftalmología, ¿no? Digamos que de triaje lo captan, va a oftalmología porque quiere operarse de cataratas, ya le han dicho que tiene cataratas. Igual deberían de darle también el pase a geriatría, captarlo para que pueda ir y de paso nosotros vamos ayudándolo a identificar todas estas condiciones de salud que podrían generar algún deterioro funcional, mental, nutricional, ¿no? Y lo vamos ayudando a que se prepare para esta cirugía. De repente también solo viene para una cirugía electiva, ¿no? Quiere sacarse la vesícula porque le han dicho que tiene piedras, pero está aparentemente bien. Pero si viene por geriatría y nosotros vamos notando que hay anemia leve, que hay problemas de nutrición, que hay otros déficits, pues por ahí podemos ayudarlo a que mejore antes de esa cirugía y que hayan menos efectos adversos cuando se hospitalice, cuando se opere y que llegue de la mejor forma a ese momento. Muchísimas gracias, doctora. Finalizamos la ronda de preguntas. Agradecemos a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy y los Disculpa, hay una invitamos. preguntita más Ah, justo ya. a que me acaba de llegar acá al chat. Dice Perfecto, que doctora. medidas para el adulto mayor para evitar la sarcopenia. Bueno, para evitar la sarcopenia necesitamos actividad física. Actividad física no solo aeróbica, porque la mayoría prescribe nada más caminatas, ¿no? Necesitamos ejercicios de resistencia, de fortalecimiento muscular que pueda realizar el paciente. Necesitamos un adecuado aporte proteico también. Y obviamente hay enfermedades que también van a mermar con el tema de la masa muscular, pero eso ya es individualizado, ¿no? Pero principalmente aporte proteico y actividad física para prevenir sarcopenia. Muchísimas gracias, doctora. Al ver que ya no hay más dudas por parte de los participantes, nuevamente les agradecemos por haberse estado conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán ver esta y otras telecapacitaciones y tele-IEC. Asimismo, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor, doctora Vega. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Ok, gracias por la invitación. Hasta luego.